Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá a estas altas horas de, de la noche, por lo menos acá en Chile. No sé muy bien parte de los participantes de dónde nos están viendo, pero agradecidos de todos de estar acá. Hoy día vamos a hablar un tema súper interesante que son las manifestaciones retinales en leucemia. Y este tema es importante ya que estamos hablando de una enfermedad que es muy poco frecuente. Sin embargo, nuestro rol como oftalmólogos, si llegamos a pesquisar algo de esto, puede tener una implicancia muy importante. Los puntos a tocar, vamos a ver rápidamente la definición, la clasificación, un poquito de epidemiología, que esto es importante ya que nos vamos a concentrar un poco en lo que también es la mortalidad para entender el rol que tenemos nosotros como oftalmólogos o retinólogos o en el área que ustedes estén si pesquisamos alteraciones que nos pueden hacer pensar en una leucemia. Vamos a ver la importancia de la retina como la expresión de esta enfermedad. Vamos a ver cada una de las alteraciones retinales desde las más frecuentes a las menos frecuentes, tanto agudas como crónicas, y vamos a ver algunos exámenes de laboratorio. La retina es una persona, un órgano, un ser que no miente, ya que una alteración de la retina puede ser el primer indicador incluso que un hemograma de que algo está pasando en la misma. La leucemia es una proliferación maligna de células hematopoyéticas que se caracteriza por la acumulación de blastos o células anormales en la médula. La médula ósea es el sitio primario de proliferación y curiosamente la sangre periférica, siendo un examen muy asequible, muy fácil y muy barato, nos puede dar información de que algo está pasando en la médula. Estas células empiezan a multiplicarse y empiezan a invadir y empiezan a desplazar las células normales. La leucemia en general se clasifica en aguda o crónica, en mieloide o linfoide y de ahí vienen sus clasificaciones. La linfoide aguda, la mieloide aguda, la crónica linfoide y la crónica mieloide. La incidencia de estas enfermedades han ido en aumento y esto representa casi del 2,5% de todos los cánceres diagnosticados y es la sexta cáncer, por decirlo así, más frecuente en niños. La incidencia, por una parte, ha ido aumentando debido a que tenemos mayores métodos diagnósticos, sabemos qué buscar, también tenemos hoy en día tratamientos como son, por ejemplo, la terapia inmunomoduladora o los inhibidores de la tironasa quinasa que permiten de una otra forma poder ayudar con esto. Se estima hoy día que hay más de 2 millones de personas viviendo con la leucemia y su alta prevalencia justamente se da en países en vías del desarrollo o en el desarrollo también porque estos tienen los métodos para poder hacer los diagnósticos. Y su prevalencia también aumenta debido a que ha aumentado también la expectativa de vida, sobre todo para los subtipos que vemos en adultos mayores o en personas mayores de 60 años, que es la leucemia linfoide crónica o en la leucemia mieloide crónica, que su edad de presentación suele ser mayor a los 60 años. Esta diapositiva es súper importante ya que vemos que es una enfermedad que puede producir muerte. La mortalidad aproximada a los 5 años va a variar dependiendo del tipo de leucemia, ya que hay algunas que tienen mejor pronóstico, por ejemplo, como es la de los niños, cuando es la linfoblástica aguda, o por ejemplo, en la mieloide crónica, que afortunadamente gracias a los tratamientos con inhibidores de la tironasa quinasa ha bajado su mortalidad. La leucemia puede infiltrar desde su sitio primario de proliferación, que es la médula, otro sistema, y esto es importante para tener en consideración cuando nos enfrentemos a un paciente que ya quizás tiene algún síntoma sistémico. Y esto lo voy a pasar rápidamente. Desde el sistema nervioso central, que es más frecuente en las linfoides infantiles, o sea, la leucemia linfoide aguda infantil, que su incidencia habitualmente es entre los 2 a 10 años en la médula ósea. Y en la médula ósea es importante, ya que como este es el sitio primario de proliferación, todas estas alteraciones, la anemia, la trombocitopenia, la neutropenia, van a ser finalmente las que nos van a producir todos los hallazgos que vamos a encontrar en la retina, sobre todo asociado a hipoxia tisular, inflamación y un estado hipóxico crónico que va a llevar a las complicaciones crónicas. También en los pulmones, en el corazón, en la piel, en los ganglios. Vuelvo con esta misma diapositiva. La retina no miente, ya que una alteración, y esto es como un mensaje para la casa, una alteración en la retina puede ser el primer indicador incluso antes que un hemograma, por ejemplo, en una muestra de sangre periférica. Y esto es una proliferación clonal anormal. Y todas estas mutaciones genéticas van a llevar a una proliferación incontrolada de estas células inmaduras que son los blastos,
que van a finalmente producir todos estos fallos hematopoyéticos que van a llevar a la hipoxia tisular, las hemorragias y la mayor susceptibilidad a infecciones de estos pacientes. Esta diapositiva es súper importante, súper importante. La presencia de hallazgos retinianos, hemorragias, manchas de Rod, infiltrados, que los vamos a ver uno a uno, se asocia a mayor mortalidad y peor pronóstico sistémico. Los pacientes con compromiso ocular tienen mayor carga tumoral, mayor riesgo de recaída meningia o de infiltración del sistema nervioso central. En las leucemias agudas, linfoides o mieloides, la afectación de la retina, y esto también que es, y grábenselo, se correlaciona con mayor supervivencia a un año. Y hasta un 30, un 40% de los pacientes con estos hallazgos retinianos tienen recaídas sistémicas o muerte en el primer año. O sea, lo que nosotros pesquisemos y con el tiempo que lo derivemos puede significar la vida de una persona. Vamos a partir con las hemorragias retinianas, que son las manifestaciones más frecuentes en todos los tipos de leucemia. Son más frecuentes en las agudas que en las crónicas. Sin embargo, también las podemos ver en las crónicas y en general todo esto que vamos a ver se ve de forma transversal a todos los tipos de leucemia. En las hemorragias retinianas les dejo esta foto que es muy buena. Acá vemos hemorragias tanto a nivel de la coroides, hemorragias subialoideas, vemos manchas de Rod, vemos hemorragias intrarretinianas. Y esto es importante ya que las hemorragias retinianas en una leucemia suelen estar en distintas capas de la retina. En las capas de la retina interna, por debajo del EPR, subialoideos, submaculares, hasta incluso en el vitrio. Y ocurren justamente por todos estos cambios fisiológicos, la trombocitopenia, la anemia severa, la disfunción endotelial, la coagulopatía por consumo y en muchas veces también hay retinopatías por viscosidad. Y todo esto lleva a las alteraciones vasculares que muchas veces nos puede hacer pensar que este paciente puede tener una retinopatía diabética, una enfermedad asociada quizás a una retinopatía hipertensiva u otras. Las hemorragias en llama, que como bien acá lo estamos viendo, son hemorragias en la capa de fibras nerviosas. Tienen esta apariencia lineal con estos bordes difusos que siguen el trayecto de las fibras nerviosas y significa que hay una hemorragia reciente o superficial. El otro tipo de hemorragias, siguiendo en frecuencias, que son conocidas como las dot blot o las redondas o en punto, están ubicadas en capas un poco más profundas, no en la capa de fibras nerviosas, más abajito, en retina interna, en la capa nuclear interna o en la capa externa plexiforme. Son redondeadas, pequeñas, de bordes bien definidos y nos habla de un daño más bien crónico, más profundo, persistente. Tenemos también hemorragias subeloideas, como las que vemos habitualmente o en algunos casos de retinopatías diabéticas proliferativas o retinopatías hipertensivas que son más bien agudas con hipertensión maligna. Todas estas manifestaciones son más frecuentes en las leucemias agudas y el mismo mecanismo de acción, o sea, la misma fisiopatología, trombocitopenia u otras más. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de una hemorragia subyaloidea con hemorragias también intrarretinianas y vemos cómo están distintas fases. Este es un paciente con una leucemia linfoide aguda. Las hemorragias maculares, si bien las hemorragias maculares son mucho menos frecuentes que las otras tipos de hemorragias que vimos, el tema con las hemorragias maculares es que nos puede producir un daño directo de los fotorreceptores. Las hemorragias vítreas, que son mucho menos común y solemos verlas ya en cuadros más avanzados, cuadros que quizás no diagnosticamos en la fase más aguda y que no han sido todavía tratados. Y cuando digo tratados no hablo de terapias del área de retina, me refiero a la terapia médica para el tratamiento de la leucemia. Y son en el debut mucho más frecuentes en las leucemias mieloides agudas con leucotasis, que son pacientes que debutan con leucocitosis mayores a 20.000 o en pacientes que tienen trombocitopenia severa. Cuando hablamos de las manchas de Rod, solemos pensar en las endocarditis bacterianas, que fue cuando primeramente se describió como signo semiológico. Sin embargo, después con el tiempo se vio que también estaba estas mismas manchas de Rod en pacientes con retinopatías secundarias, por ejemplo, a vasculitis por lupus, artritis reumatoide, o en cuadros sistémicos importantes como una anemia severa o una trombocitopenia severa en el contexto de otras enfermedades hematológicas. Las manchas de Rod se ven mucho más frecuentes en las leucemias agudas. Son estas hemorragias retinianas con un centro pálido. Y en general las manchas de Rod, en general el centro pálido significa o que hay fibrina, o hay necrosis tisular, o hay un inmunocomplejo, por ejemplo, como en el lupus,
O hay células inflamatorias, como podría ser quizás en alguna enfermedad infecciosa, o células infiltrativas, como en este caso es la leucemia. Entonces, ver una hemorragia, en el contexto que sea, ya con un centro blanco, indica algo que no debería estar ahí y sin duda alguna no es algo normal y menos típico. Estas manchas, como vemos acá en la imagen, son redondeadas, ovaladas, tienen este centro gris, pálido, grisáceo y son mucho más frecuentes cerca de las arcadas y el polo posterior y suelen ser bilaterales. Si bien no son específicas, pero sí son altamente sugestivas de enfermedad activa. Acá vemos, por ejemplo, esta fotografía donde vemos hemorragias bilaterales. Vemos múltiples manchas de Rod que están justamente ubicadas donde más frecuentemente están, a nivel del polo posterior, por encima o no de la mácula y en periferia media. ¿Qué datos claves tenemos que tener nosotros, semiológicamente hablando, cuando nos enfrentamos a este tipo de alteraciones? En cualquier paciente que nos encontremos una hemorragia en flama, hemorragias redondeadas, Rod spots o tipos de hemorragias en distintas capas de la retina, eso nos debe hacer pensar que algo atípico, ya que esta simetría o esta afectación en múltiples áreas en un cuadro agudo, dependiendo la edad del paciente, por supuesto, si es una leucemia linfoide aguda en un niño de 2 a 4 años, nos hace levantar las antenas. Lo mismo se ocurre en algún adolescente. Sin embargo, vimos que partes de estas leucemias, las agudas, mieloide y las crónicas, tanto linfoide como mieloide, pueden aparecer en personas mayores de edad, sobre todo mayores de 60 años, siendo la leucemia mieloide crónica la que quizás aparece más en la edad media. Otra cosa importante, si el paciente es mayor y no hay ninguna historia de diabetes, hipertensión, oclusiones venosas o no hay ningún otro antecedente importante, eso nos levanta las alarmas. Una retina hemorrágica sin causa es sospechosa de leucemia hasta que se demuestre lo contrario. Y como les comentaba, un adulto joven o niño sin enfermedad ocular conocida y además con síntomas sistémicos asociados a todas las alteraciones que vimos, que es la trombocitopenia, el enema, la neutropenia o la leucocitosis. También, ojo, que el ojo justamente puede hablar antes que el hemograma. Otros signos retinianos asociados, por ejemplo, si tenemos una mancha de Rod y además tenemos infiltrados a nivel de la periferia media o infiltración del nervio óptico o un desprendimiento de retina seroso o una retinopatía muy proliferativa like sin neovasos también nos debe hacer alertarnos. Y si tenemos un hemograma disponible con un frotis de sangre periférica, por supuesto, si vemos la presencia de blastos o alguno de estos indicadores, eso nos ayuda muchísimo más al diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de los infiltrados leucémicos, esto es menos frecuente que las hemorragias interretinianas y los infiltrados se ven más o menos en el 10 al 15% de los pacientes. Suelen ser en leucemias agudas mal controladas o en recaídas de pacientes con diagnóstico previo y tratamiento previo por su leucemia. Suelen estar en la mácula, en periferia media y alrededor de los vasos. Acá les muestro dos casos clínicos. Esta es una forma de presentación como un debut de un paciente con una leucemia mieloide crónica. Y este paciente debuta con infiltrados masivos como presentación, como vemos acá en las imágenes. Y no solamente puede ser una forma de presentación, sino que también puede ser el primer signo de una recaída en un paciente más o menos joven con un diagnóstico previo de leucemia mieloide crónica. ¿Qué datos claves tenemos que tener en consideración que es el diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos a un infiltrado? Por ejemplo, en la leucemia son lesiones opacas, blanquecinas, grisáceas, mal delimitadas que se suelen ubicar, como vemos acá en la imagen superior, perivascular, principalmente cerca de las venas, mácula o en la zona nasal o periferia media. Suelen ser de unia o bilaterales, pero pueden ser también asimétricas. Y esto hay que diferenciarlo, por ejemplo, de la imagen inferior, que es, por ejemplo, un edema macular diabético, en donde vemos exudados duros que no tienen estos bordes nítidos. Otro diagnóstico diferencial importante es el linfoma, ya que el linfoma también se puede manifestar como infiltrados blanquecinos perivasculares o maculares muy parecidos a los de leucemia. Sin embargo, acá hay dos puntos claves. Uno, que el vitrio está sucio, puede haber vitritis, no así en la leucemia. Y dos, los infiltrados en la leucemia se suelen ubicar en la retina interna,
a diferencia de un linfoma, como vemos acá al centro, abajo vemos la vitritis, como suelen ser estas masas homogéneas que despegan el EPR. Si hay vitro turbio con lesiones blancas, pensar en linfoma. Nunca olvidar las infecciones, que entra todo esto parte del síndrome de enmascaramiento de todas las enfermedades de la retina. Pueden tener también estas lesiones blancas hemorrágicas asociadas. Se describe este aspecto como en queso y ketchup. Y además también un dato diferenciador son estas distribución de las lesiones, pero además asociadas a focos de necrosis retiniana. En la leucemia habitualmente no hay necrosis, como en una enfermedad viral como esta. Sin embargo, hay áreas más bien de isquemia. Y obviamente en un paciente con un antecedente de ser inmunosuprimido previamente. La sacroidosis sabemos que es una enfermedad granulomatosa, sabemos que tiene estos signos clásicos que son estas vasculitis en vaina de cera, como vemos en la imagen inferior. Y otra cosa también, suelen producir vitreitis, tienen estos nódulos coroideos que vemos justamente en la zona inferior y en la imagen superior. Y como es una enfermedad sistémica granulomatosa, podemos encontrar también alteraciones en la piel o en el pulmón. En base a la toxoplasmosis podemos encontrar focos blanquecinos que simulan infiltrados. Acá lo importante es de nuevo, vitrio sucio, tiene este conocido como headlights in the fog, y además hay focos necróticos o áreas de cicatriz antigua. Y lo mismo, suele ser en pacientes jóvenes, inmunocompetentes o inmunodeprimidos en un contexto muy distinto a una leucemia. Cuando hablamos de la infiltración del nervio óptico, estamos hablando de otro hallazgo en la retina. Y esto se puede manifestar o confundir y se ve como un edema de papila, que puede ser unio bilateral. Por supuesto, todas estas alteraciones, como son más bien agudas, pero que también podemos ver en cambios crónicos, producen pérdida visual. Y lo importante es que habitualmente está el edema de papila, se ve la infiltración como en estas dos imágenes que le estoy mostrando, pero el vitrio está claro. Y por supuesto tenemos un estudio con hematológico o de punción lumbar o de líquido cefalorraquídeo, en donde tenemos la presencia de blastos o algún marcador genético, alguna PCR genética para algún subtipo especial de leucemia. Esta es una manifestación muy rara, pero es altamente significativa, ya que puede ser el primer signo de una recaída meningia en pacientes con leucemia, especialmente las linfoides agudas que vimos, que son donde más frecuentemente se compromete el sistema nervioso central. Esta imagen, por ejemplo, se la ven ustedes, pueden pensar un montón de cosas. Vemos hemorragias en llamas, vemos edema de papila, vemos una especie como de estrella macular. Tranquilamente uno podría pensar que esto es un contexto de un paciente con alguna vasculopatía más bien crónica por la diabetes, la hipertensión u otra cosa. Hasta incluso se pudiese llegar a pensar que puede ser hasta una neuroretinitis. Acá les muestro otros ejemplos un poquito más claros en donde vemos estas hemorragias, estos infiltrados a nivel del nervio óptico que tienen este aspecto muy parecido a las lesiones del Z-megalovirus que se ven como queso y ketchup, pero estas suelen estar muy bien localizadas a nivel del nervio óptico. Hay que siempre descartar que no sea por papiledema o por hipertensión endocraniana. La similitud puede ser que podemos encontrarnos en pacientes con leucemia un edema bilateral, sin embargo, no va a tener las características clínicas como de un edema bilateral asociado a hipertensión endocraniana, que es un paciente que puede tener, por supuesto, síntomas o alteraciones al campo visual un poquito más específicas y alguna imagen donde se vea alguna alteración que explique la presencia del papiledema. Con la neuritis óptica podemos tener hallazgos similares, podemos tener también hemorragias en astilla, borramiento de los bordes. Sin embargo, estos pacientes suelen tener dolor y a veces son jóvenes con historias previas ya de esclerosis múltiple u otras enfermedades autoinmunes, y además en estos casos las neuritis ópticas suelen ser más bien unilaterales y responden a corticoides. Alguien me preguntó si en pacientes con leucemia, en las preguntas que mandaron antes, si recomendaba colocar un corticoide sin saber el diagnóstico. En realidad no creo que sea necesario. Yo creo que con la sospecha, un hemograma, un frotis de sangre periférica debería ser suficiente para descartar una leucemia, salvo que la clínica sea muy sugerente de una neuritis óptica y el paciente lo amerite. Y además, si nos damos cuenta, las imágenes o los edemas de papila de las leucemias en general son un poquito distintos a lo que nos encontramos en una neuritis óptica.
Por linfoma, este se parece un poquito más a las imágenes que les mostré, pero habitualmente para que ocurra esto no suele ser el debut de un linfoma, porque finalmente toma tiempo que puede infiltrar el nervio óptico. Tenemos imágenes con una mansa densa, tenemos además la historia de un linfoma sistémico. Y con las neuropatías ópticas isquémicas, tenemos los hallazgos que les mostré, que podemos tener estas hemorragias en llama, podemos tener además las otras hemorragias, porque vamos a ver que todo esto se va a ir más o menos juntando y podemos encontrar pacientes con todos estos tipos de alteraciones y tenemos las claves en el diagnóstico diferencial, que es la edad o las historias del paciente, que siempre es bueno en la anamnesis anotar todo. Y cuando pensamos en neuritis posteriores, neuroretinitis, bueno, tenemos la estrella macular, vamos a tener nuevamente vitreitis. Creo que va quedando claro que el vitrio inflamado, la vitreitis, el vitrio sucio no es algo habitual en los pacientes con leucemia, salvo que haya una hemorragia vítrea, pero eso ya es una hemorragia vítrea, no es una vitritis. Hay pacientes que pueden tener complicaciones crónicas o agudas. Dentro de las complicaciones crónicas también están los desprendimientos de retina y ojo que también están dentro de las agudas. Por ejemplo, acá hay un caso de un paciente de 14 años con pérdida brusca de visión, con antecedentes de compromiso del estado general, que 3 días antes, ¡pum!, debuta con un desprendimiento de retina severo hemorrágico. En la literatura hay pocos casos sobre este tipo de complicación, pero está descrita. También tenemos desprendimientos de retina hemorrágicos, que acá es un paciente de 45 años con leucemia linfoide aguda, que pre y post el inicio del tratamiento, sin tratamiento por retina, vemos cómo mejora, cómo se drena este desprendimiento de retina severo hemorrágico que está por la arcada superior. Los desprendimientos de retina seroso es un tema que estudié, hice una revisión sistemática hace algunos años y es importante, porque un desprendimiento de retina seroso, incluso sin todas las otras alteraciones vasculares que le mostré, puede ser el primer signo de una leucemia, como también el primer síntoma de una recaída. Y nosotros encontramos que casi todos los pacientes, y en este caso solo enfocado a las leucemias agudas, tanto linfoide, que es la más frecuente, mieloide, y las recaídas de ambas dos son las más frecuentes. Una cosa importante acá que ayuda a veces a diferenciarlo de otros desprendimientos de retina seroso son la presencia de un engrosamiento coroideo. Acá, por ejemplo, hay un desprendimiento de retina seroso bilateral en una paciente asintomática que debuta con una pérdida visual hasta 20/200, examen físico normal, salvo los hallazgos al fondo de ojo. Se hace el estudio y este paciente, por este debut con un desprendimiento de retina seroso, era finalmente una leucemia linfoide aguda. Acá tenemos un paciente previamente ya diagnosticado de 20 años, pre y post tratamiento con radioterapia por una leucemia linfoide aguda. Vemos cómo en las imágenes superiores tenemos un líquido subretinal seroso importante, vemos un engrosamiento coroideo también importante y vemos cómo esto mejora después de iniciado el protocolo de tratamiento. Cuando nos enfrentamos a un desprendimiento de retina seroso dentro del diagnóstico diferencial, están las coridopatías hipertensivas, que suelen ser desprendimientos de retina habitualmente múltiples. La retina está desprendida de una forma difusa y solemos tener el antecedente de una hipertensión arterial severa, una crisis o una hipertensión maligna. Cuando hablamos del BKH, sabemos que suelen ser desprendimientos de retina serosos bilaterales, que eso puede ser similar a la leucemia. Hay además engrosamiento coroideo, similar a la leucemia. Sin embargo, tenemos uveitis y tenemos los síntomas sistémicos clásicos que todos conocemos. A nivel del OCT, un detalle muy sutil son estos septos hiporreflectivos o el signo de la atavicación que no vemos en pacientes con debut o recaída de una leucemia por lo mismo. Melanoma coroideo, algo que también he estudiado, pueden sí producir DR seroso localizado, pero recordemos que el melanoma es una lesión sólida y habitualmente suelen ser una lesión focal en la coroide y suele ser unilateral, que puede ser habitualmente, salvo que sea apigmentado, un melanoma. A diferencia, por ejemplo, que vamos a ver que son las METs, que las METs sí pueden tener focos múltiples de desprendimientos de retina seroso asociados habitualmente a alguna infiltración o alguna masa, como estamos viendo acá, y habitualmente poco frecuente que no tengamos la historia de un cáncer primario, pero puede ser de un cáncer de mama y pulmón, que son justamente los más frecuentes.
Yo creo que este, siendo el más básico, es el diagnóstico diferencial más difícil, ya que pueden ser desprendimientos de retina serosos aislados, pueden ser unio bilateral. Importante, cuando nos enfrentemos a una coritopatía serosa central en un paciente joven, no culpar al estrés, no culpar a la personalidad tipo A. Si no cede o no pasa en un lapso de tiempo prudente, no nos cuesta nada pedirle un hemograma, pedirle un frotis de sangre periférica y al control ver y descartar que no sea una leucemia. Poco probable que sea una leucemia en un desprendimiento de retina seroso unilateral. Sin embargo, pensarlo en aquellos que persisten, cuando son bilaterales, cuando tienen, por ejemplo, líquido por fuera de las arcadas, tenerlo como un alto índice de sospecha, ya que la edad de presentación se nos puede a veces mezclar con una leucemia linfoide aguda o un paciente con una leucemia mieloide crónica que pueden ser en la adultez joven o un poquito después. Entonces es importante, como resumen, las manifestaciones que vimos pueden aparecer en todos los tipos de leucemia, son mucho más frecuentes en las agudas, sin embargo podemos verlas también en las crónicas. Las complicaciones agudas las vimos, las crónicas también. Recordemos que si tenemos un papiledema o una infiltración del nervio óptico, esto a futuro nos puede producir una atrofia óptica. Un estado hipóxico en el tiempo nos puede producir una retinopatía isquémica crónica y eso nos va a llevar a neovascularización retinal, hemorragias vítreas recurrentes, formación de membranas y a desprendimientos de retina traccional como si fuese una retinopatía diabética avanzada, proliferativa. El estudio de imagen es importante para el diagnóstico diferencial, como son las alteraciones tan inespecíficas o son tantas alteraciones distintas, muchas veces los hallazgos van a ser distintos. Por ende, no hay algún estudio de imagen oftalmológico más que su alto índice de sospecha, un buen fondo de ojo, quizás una retinografía que nos aporte más información. Sabemos que podemos tener, cuando están viendo los exudados, podemos tener áreas hiperreflectivas en las capas internas de la retina, podemos tener desprendimientos de retina seroso, podemos tener edema macular, podemos tener engrosamiento coroideo. Todo eso, en caso de un desprendimiento de retina serohemorrágico, podemos tener sangre, podemos tener un desprendimiento de retina traccional, todo eso lo podemos encontrar en el OCT. Y del punto de vista angiográfico es muy parecido. Podemos tener bloqueo por las hemorragias, fuga difusa en infiltrados activos, áreas de isquemia, áreas también donde vamos a tener hipofluorescencia parchada por la infiltración coroidea, que es el signo como angiográfico más frecuente de los desprendimientos de retina seroso en leucemia, y habitualmente ausencia de neovascularización, para tenerlo como un dato importante cuando hablamos de muchas hemorragias muy proliferativas, pero sin neovaso, algo raro está pasando acá. La autofluorescencia, lo mismo, vamos a tener imágenes habitualmente por bloqueo. Puede ayudarnos también a distinguir zonas de infiltrados activos de áreas necróticas por el diagnóstico diferencial. También, sin embargo, ya con todo lo demás y la clínica debería ser suficiente. Y la ecografía solo en aquellos casos en donde el vitrio no nos permita ver o sospechemos alguna masa, como por ejemplo puede ser un linfoma, un melanoma o una metástasis. Esto es más importante incluso que los exámenes oftalmológicos, los exámenes de sangre. Y de acá vamos a ver que son todos muy importantes, sin embargo, con dos de estos podemos hacer el diagnóstico y puede ser suficiente. El hemograma completo sabemos que es básico, indispensable, está al acceso habitualmente de todos, en todos los consultorios, hospitales, en zonas rurales, zonas urbanas, qué sé yo, y vamos a encontrarnos desde alteraciones como neutropenia. En la fórmula leucocitaria podemos ver los blastos, la anemia que es frecuente, la trombocitopenia, la neutropenia que también es frecuente y podemos también en ciertos casos tener los leucocitos muy elevados que son estas llamadas crisis leucoclásticas que suelen debutar con cuadros muy floridos como el que les mostré en las hemorragias intrarretinianas. Esto es súper importante ya que un frotis de sangre periférica con algo así de accesible, fácil, que no requiere mucho más que algún examen quizás más complejo, nos permite visualizar directamente, uno, si el paciente tiene blastos circulantes, que es lo más importante finalmente, y además también nos da una sospecha del subtipo de leucemia antes de la biopsia. Independiente de eso, quiero que se queden con esto. El hemograma y el frotis de sangre pueden salvar un ojo y una vida. Por ende,
cuando veamos ya los mensajes para la casa, no es necesario, si no tenemos acceso a todo el arsenal de hacer un diagnóstico multimodal imaginológico, si lo tenemos fantástico, pero si no lo tenemos y está la sospecha, no retrasemos la derivación hasta tener las imágenes del ojito. Ya con un hemograma, un frotis y un fondo de ojo y una sospecha es suficiente. La bioquímica general nos va a mostrar todas las manifestaciones de una enfermedad, de un cáncer, de una enfermedad maligna que afecta a todos los sistemas. No hay nada específico, no hay absolutamente nada específico distinto a lo que puede estar produciendo un tumor que se va infiltrando en distintos órganos. La LDH es un marcador indirecto de carga tumoral en muchos cánceres. Las pruebas de coagulación es importante, también si están disponibles, ya que sabemos que trombocitopenias muy severas nos pueden traer problemas muy graves, sistémicos y también a la retina. Y una pregunta que también me dejaron antes de inscribirnos al webinar. ¿Cómo derivar a un paciente con sospecha de leucemia desde oftalmología? Médico general que está haciendo fondo de ojo, residente, fellowship, el que esté haciendo retina, el que está haciendo oncología. Sobre todo ustedes, yo creo que lo tienen más claro, pero para todos los que quizás nunca se han tocado con un caso así, que es muy poco frecuente, yo creo que a muy poca gente le ha tocado quizás derivar una leucemia, afortunadamente. Lo más importante es que esto es una urgencia. Con un informe de un fondo de ojo puede ser más que suficiente. Si tenemos el estudio imaginológico, fantástico. Si no, no retrasemos la derivación. Recordemos que una alteración en la retina se asocia entre un 30 y un 40% mayor daño sistémico y mortalidad el primer año del diagnóstico. Entonces el tiempo es vida, no solamente el tema del ojo. Y asegurarse, por favor, si puede mandarlo con hemograma y frotis, fantástico. Yo creo que con eso es suficiente. Y asegurarse que el paciente no se pierda en la burocracia, que es una forma de decir que tenemos acá en Chile. Es decir, que sea una derivación prioritaria, como una sospecha tal cual de neoplasia hematológica activa. ¿A dónde? Al oncólogo. Entonces, ya para ir terminando, los mensajes para la casa son, uno, el ojo puede ser la primera ventana diagnóstica. Ya nos dimos cuenta que las alteraciones en la retina pueden hasta incluso precedir a las alteraciones en el hemograma. Así que alteraciones en la retina con estas características, con un alto índice de sospecha de leucemia, es clave. Es clave saber que esto puede ser una leucemia y hay que derivar. Así que es muy importante lo que nosotros hacemos habitualmente en nuestra práctica clínica. Aparte, recordemos que todos estos pacientes, los con complicaciones agudas o crónicas, van a venir habitualmente por una pérdida visual. En las agudas, que habitualmente va a ser más o menos aguda o muy aguda, si tiene un DR seroso, si tiene un desprendimiento de retina hemorrágico, si hace una hemorragia subhialoidea o una hemorragia macular, va a ser agudo. Entonces son pacientes que nos pueden llegar a nosotros. Las hemorragias retinianas y las manchas de Roth, sabemos que las manchas de Roth no son específicas, pero sí altamente sugestivas. Sabemos que las hemorragias retinianas son por lejos lo más frecuente que nos va a tocar ver, por lejos, entre un 70 y un 90%. Los DR serosos, los infiltrados, los exudados, si bien son manifestaciones que están descritas, como también los desprendimientos de retina traccionales o los desprendimientos de retina seromorrágico, sin embargo, no es lo más frecuente. Entonces, acuérdense de hemorragias en distintas capas, hemorragias en distintas localizaciones. Me refiero a capas que en el OCT tengamos hemorragias en retina interna o algún DR seroso o en retina externa, más una hemorragia subhialoidea, pero además estamos viendo que tiene hemorragias en astilla, dot-bot, una mancha de Roth, ojo, no es algo normal, no es habitual, sobre todo si no hay antecedentes de alguna enfermedad como la diabetes o la hipertensión u otra enfermedad que nos pudiese producir algún problema vascular en la retina. Los infiltrados retinianos es importante que si los vemos y los sospechamos, obviamente sabemos que un infiltrado o un edema de papila ya per se nos hace actuar rápido. Sin embargo, si no sospechamos esto, además de la neuroimagen que probablemente vamos a pedir, ya con un hemograma y un frotis y una neuroimagen, es importante ya que implica un riesgo de recaída meningia o alta carga tumoral, o sea, tienen peor pronóstico. El hemograma y el frotis súper fácil, asequible, bajo costo y fundamental para la derivación y la sospecha.
¿Ya? Y importante, acuérdense, la derivación urgente salva vidas. ¿Ya? Así que muchísimas gracias. Ahí están mis datiwis por si quieren hacerme alguna pregunta o después quieren que entremos en contacto en lo que sea, compartirles información. Yo encantado de hacerlo. Ahí comparto una foto con mi equipo de Orbis, un equipo que extraño mucho, que fui miembro muchos años y que también gracias a eso estoy hoy día acá con ustedes compartiendo en Cyberside. Tengo una pregunta, ojo, que hace Fabián Ríos Pozo, y no entendí bien la pregunta porque dice, ¿el cloro más orbitario es frecuente en leucemia en niños? Gracias. No entendí muy bien la pregunta, sin embargo, si la quieres volver a replantear, con mucho gusto, acá estoy para responderla. Y Eric Vigo pregunta si pudiesen pasar la grabación de la clase sin ningún problema. Cyberside graba las clases, las edita y quedan, por supuesto, para cualquier persona que quiera después revisarla o si quieren hacer alguna presentación o algo, va a estar siempre disponible. Así que cualquier otra pregunta que tengan, díganme, ya que muchas de estas las respondí ¿cómo se llama? En la misma presentación. Referente al cloroma, sinceramente, no sé la frecuencia real, no me ha tocado nunca verlo, no tengo muchos conocimientos sobre ese, así que no te podría responder esa pregunta, pero lo dejamos para tarea de la casa, no sé si lo escribiste bien, pero nunca lo he visto. Bueno, chicos, creo que no hay preguntas, eternamente agradecido de su tiempo. Lo que necesiten, por favor, les dejé ahí mi contacto, me pueden buscar por mi nombre y apellido también en las redes sociales y espero verlos en algún otro webinar sobre retina o cirugía de catarata, que es lo que a mí más me apasiona. Muchísimas gracias.